Hermano, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, aquí en su iglesia, y bueno, es de bendición. Acabo de venir de Santa Cruz y bueno, estuvimos también en Los Negros compartiendo un discipulado de cómo hacer hacedores de discípulos, y estuvimos también en Cochabamba. Y lo bueno es que nosotros pues con la palabra de Dios estamos discipulando y haciendo hacedores de discípulos, que eso es bien importante dentro de la gran comisión. El Señor no nos mandó solamente a ser creyentes, de compartir el evangelio, evangelizar únicamente, sino nos mandó a ser hacedores de discípulos, de acuerdo a la gran comisión de Mateo capítulo 28. Y hoy vamos a hablar un tema bien interesante. Y vamos a estar hablando acerca de entendiendo la dinámica del evangelio. ¿Cómo es que trabaja el evangelio en el mundo? Y la buena noticia es que este mensaje nos va a ayudar a nosotros a poder entender que antes de que nosotros vayamos a evangelizar, ya el Señor está trabajando en el corazón, en las conciencias de las personas. Dios nunca se ha dejado sin su testimonio al mundo entero. Y eso es lo que vamos a estar hablando, es acerca de, básicamente, de entendiendo la dinámica del evangelio. Este mensaje nos va a servir a nosotros para poder llenarnos de ánimo, el saber que cuando nosotros salimos a evangelizar, Dios ya está allí. Aún antes de que nosotros llegásemos a tal sitio, Dios ya está preparando los corazones de las personas. Y para eso vamos a dividir el estudio en 3 secciones. La primera, vamos a hablar acerca de que la salvación es del Señor. El segundo punto, vamos a hablar de cómo atrae Dios a los hombres hacia sí mismo, a los hombres y las mujeres hacia sí mismo. Y para eso vamos a hablar de cuáles son las dinámicas que Dios ha puesto en marcha para llevar a la gente hasta el punto de la salvación. Y número 3, vamos a cubrir la dinámica del evangelio de Dios, y vamos a ver 8 dinámicas que Dios utiliza para atraer a las personas hacia sí mismo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre con su palabra cómo es que Él está trabajando en el mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la bendición de tu palabra, gracias, Señor, por la creación que tú nos has dado, gracias por la conciencia que tú has dotado a cada persona que nace en este mundo, y gracias, Señor, por habernos salvado por medio del evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. Te pido, Padre, que hoy tú seas ayudándome a explicar estas 8 dinámicas acerca del evangelio de Cristo. Te pido, Padre, que en este estudio podamos nosotros como iglesia oír lo que el Espíritu quiere decirnos a su cuerpo, la iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, entendiendo la dinámica del evangelio, punto número 1. Y vamos a ver primero que todo que la salvación es del Señor. La salvación es totalmente del Señor. Si usted ve en sus Biblias, en Isaías 43:11, nos dice la palabra de Dios así: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. También nos dice que Él anuncia el porvenir desde el principio, que no hay otro Dios como Él, que salva. Como sembradores del mensaje del evangelio, debemos tener mucho cuidado en la forma que sembramos y regamos. Pero en última instancia es Dios quien salva a la gente. 1 Corintios 3:7 nos dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Este es Pablo hablándonos de la iglesia en Corinto. Él llegó y plantó la semilla, el evangelio de Cristo. Pero luego hubo otro que vino y regó, ese es Apolos. Pero nos dice la palabra de Dios que el que da el crecimiento es ¿quién? Es Dios. Es Dios. La obra de la salvación es totalmente de Dios. Y eso que nosotros tenemos que tener en cuenta
en cada aspecto que vamos a estar hablando de las dinámicas del Evangelio. La Biblia dice enfáticamente que no hay quien busque a Dios. Esa es la razón por la cual la salvación es totalmente de Dios. Nos dice que desde el nacimiento hacia adelante todos los seres humanos están muertos en pecados, irremediablemente arrastrados por la corriente en el sistema del mundo. En el sistema del mundo. El hombre está en muerte espiritual. Si usted ve en Efesios capítulo 2, vamos allí por favor, Efesios capítulo 2. Nos dice la palabra de Dios la condición en que nos encontrábamos nosotros, los creyentes, antes de venir a la fe en Jesucristo. Y nos habla de que estábamos muertos en delitos y pecados. Miren lo que dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. El estar muerto significa que estábamos ¿qué? Separados de la gloria de Dios. Espiritualmente muertos. Y la muerte entró al mundo por un hombre, Adán, y desde entonces todos los hombres, toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, nacen separados de Dios. Vivos físicamente, pero espiritualmente separados de Dios. Es lo que llamamos nosotros la doctrina de la total depravación del hombre. Quiere decir que delante de Dios el hombre está moralmente corrupto, 100%. Y necesita una nueva naturaleza espiritual para poder ser salvo. Y por eso necesita escuchar por la fe el Evangelio de Cristo. Tenemos la narración de Juan capítulo 3, que Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es nacimiento físico en este mundo. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es nacimiento que espiritual. Él le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y le muestra claramente cómo nacer de nuevo hasta llevarlo a Juan 3:16. Y le proclama el Evangelio, ¿verdad? Es por medio de la muerte de Cristo y resurrección, cuando usted pone su confianza en Él solamente, que el hombre pasa de muerte a vida espiritual. Pasa de ser un hijo de ira a ser un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces la Biblia dice enfáticamente que no hay quien busque a Dios y que desde el nacimiento todos nos hemos descarriado. El Salmo 51:5 dice el salmista de la naturaleza de él cuando estaba en el vientre de la madre. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que David entendía muy bien que el hombre desde el vientre materno viene con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el hombre está en un problema precario, porque a no ser que Dios transforme su vida por medio de un nuevo nacimiento espiritual, éste no podrá ver el reino de los cielos. Miren lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿cómo está la humanidad hoy en día? Sin Cristo están descarriados, así como usted y yo estábamos antes de venir a la fe en Él. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué tanto afecta el pecado en su naturaleza a la humanidad? Lo afecta en gran manera. Le afecta también el entendimiento. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre tiene el entendimiento embotado. Si el hombre de cierta manera trata de buscar a Dios, lo busca por medio de la idolatría, de una manera alterada. Y por eso, cuando veamos las dinámicas del Evangelio, vamos a ver cómo Dios está trabajando en las personas, aún antes de que nosotros lleguemos a ellas. Y nos dice, por consecuencia, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Quizás usted dice: no, pero yo un día llegué a la iglesia porque estaba en unas circunstancias muy precarias y me invitaron a la iglesia y yo fui allí y ahí fue que vine a conocer a Dios. Entonces yo encontré a Dios. No, hermanos. Dios lo encontró a usted.
Y vamos a ver esa dinámica, porque no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, ¿no? Y vamos a ver cómo Dios está trabajando en el mundo, atrayendo a las personas hacia sí mismo. Entonces, el hombre natural no se acerca a Dios por su propia voluntad. Él siempre viene en respuestas a las propuestas de Dios. Dios trabaja incansablemente para atraer a la gente, a todas las personas, a sí mismo. Entonces, Él siempre viene en respuesta a las propuestas de Dios. Es Dios quien está emitiendo información al hombre acerca de su existencia. Es Dios quien está colocando las circunstancias de las personas muchas veces para que ellas se sientan que necesiten de Dios. Ninguno puede venir a mí, dice Juan 6:44, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare el día postrero. La única manera que los hombres puedan venir a Él es por medio de ¿qué? De las propuestas de Dios. Ninguno, dice el Señor, eso es totalmente exclusivo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso, teniendo eso en mente, hermanos, también tenemos que tener en cuenta lo que Lucas 19:10b dice. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien toma la iniciativa desde la caída del Edén en su gracia para buscar al hombre caído y a la mujer que estaban en pecado. Desde el jardín del Edén usted ve la iniciativa de Dios de buscar al hombre a pesar de su estado caído. A pesar de que le había dicho que si comiese del fruto ciertamente moriría, y a pesar de que el hombre salió a esconderse, Dios salió a buscarle. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso habrás comido del árbol que dije que no comieras? ¿Será que Dios no sabía? Claro que sabía, estaba buscando que el hombre fuese sincero con Dios. Pero desde entonces no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Al contrario, la gente está tratando de tapar su vida con hojas, como hizo Adán y Eva. Pensaron que tapándose con hojas podrían cubrir de cierta manera la vergüenza que había traído el pecado en sus vidas. Pero en lugar de salir ya confiados como lo hacían antes de caer en pecado y que adoraban a Dios, están ambos desnudos y lo glorificaban, ahora tenían vergüenza. Ahora habían perdido su gloria, lo habían deshonrado. Y en ese estado es que nace todo individuo en este mundo, ¿cierto? Sin la gloria y la honra de Dios. No hay quien honra a Dios, ni siquiera uno. Entonces por eso el Señor toma la iniciativa desde el jardín del Edén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10b. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. ¿Por qué Él hace esto? Porque el Señor no retarda su promesa, dice allí. Quiere decir su segunda venida para juzgar al mundo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento o a un cambio de pensamiento para poner su fe en la obra consumada de Cristo, su muerte por sus pecados y resurrección. Entonces es Dios quien no retarda su promesa en cuanto a su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, porque hay mucha gente que dice todas las cosas continúan como eran desde el principio. Ignoran voluntariamente que el Señor condenó al mundo anegándolo en agua, quiere decir con un diluvio. Y piensan que todo sigue como desde el principio, que no hubo juicio. Y así vive la sociedad hoy en día, ¿verdad? Viven como si Dios no hubiera traer juicio sobre la tierra. Pero nos dice claramente la palabra que el hecho de que Él retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, quiere decir que Él es paciente. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es misericordioso, es paciente. Porque dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y según el contexto de 1 Timoteo 2, nos está hablando de aquellos que están en posición de eminencia, sean presidentes,
sean gobernadores, alcaldes, policías. Él quiere que oremos por todos los hombres, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabe que la respuesta en cada gobierno del mundo no está en quién está en la presidencia, sino está en la iglesia de Dios, alcanzando la gente con el evangelio de Cristo. Una vida transformada es una vida que glorifica a Dios. Una vida transformada es una vida perdonada que trae reconciliación con los hombres. Si el hombre se reconcilia con Dios verticalmente, por ende se puede reconciliar horizontalmente. Y eso es lo que hace el poder del evangelio. Entonces, ya hemos visto como punto número 1, entonces, que la salvación es del Señor. Ahora vamos al punto número 2. Y esto nos lleva a hacernos unas preguntas. ¿Cómo atrae Dios a los hombres hacia sí mismo? Para eso también debemos de hacernos otra pregunta. ¿Cuáles son las dinámicas que Dios ha puesto en marcha para llevar a la gente hasta el punto de la salvación? Y vamos a ver que van a ser 8 las que vamos a estudiar. Y otra pregunta que nos debemos de hacer es si Dios utiliza la fuerza para hacer que la gente crea en contra de su voluntad. Hay algunos que creen que Dios simplemente hace que las personas crean automáticamente. Hacen de la fe un regalo de Dios. Y vamos a ver que no es así, hermanos. La fe es una respuesta al llamado de la convicción del Espíritu Santo de Dios junto con el poder de la palabra de Dios. Estas preguntas se responden entonces al examinar las dinámicas que Dios usa para atraernos a Cristo. Entonces eso nos lleva al punto número 3, la dinámica del Evangelio de Dios. Ya vimos entonces que la salvación es del Señor, número 1. Número 2, vamos a contestar la pregunta, ¿cómo atrae Dios a los hombres hacia sí mismo? Y para eso entramos a la dinámica del Evangelio de Dios. Hay una comprensión innata de Dios en cada persona. Y esa es la primera dinámica que nosotros vemos acerca del Evangelio de Dios. Es que hay una comprensión innata de Dios en cada persona. Esa dinámica la podemos llamar nosotros, la dinámica número 1, de cómo Dios atrae a las personas hacia sí mismo, es por medio de la conciencia. La conciencia. Eso es lo que nos hace a nosotros los humanos diferentes al reino animal. Fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Somos conscientes, somos seres que tenemos conciencia de la existencia de Dios. Hay un monitor interno en nosotros que se llama la conciencia. La conciencia. Dios ha creado en cada corazón humano la capacidad innata de saber que Dios existe. Eclesiastés 3:11 nos habla de la prueba moral. Mire lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. O sea que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Usted sabe que usted es un ser eterno, todo humano es un ser eterno, el cual tiene 2 destinos. Uno es el infierno, el justo juicio de Dios y por consecuencia el infierno. Pero también está el cielo, si la persona cree en el Evangelio de Cristo, su muerte por sus pecados y resurrección. Entonces Dios nos ha hecho con esa capacidad innata de saber de su existencia. Es un testimonio interno. Aquellos que no creen deben negar lo que instintivamente saben que es verdad. Romanos 1:19, ¿qué nos dice? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo hombre tiene una conciencia. La conciencia es como un monitor moral. Es como la caja negra en el avión. Cuando un avión se estrella, se puede saber exactamente qué fue lo que ocurrió en los últimos segundos antes del choque. ¿Cómo? Por medio de la caja negra.
Cuando se rescata la caja negra delata o dice todo lo que se estaba hablando en la cabina antes de el choque del avión. Lo mismo nosotros, todo hombre y toda mujer de este mundo, tiene una conciencia como monitor moral que le acusa o le defiende sus razonamientos. Le acusa cuando está mintiendo, pero le defiende sus razonamientos cuando se le acusa de algo que no ha hecho. Entonces, ¿sabe usted que esa caja negra o conciencia que tenemos nosotros va a delatar a las personas en el día del juicio? Mire lo que dice Romanos 2 del 14 al 16. Romanos 2 del 14 al 16. Dice así: porque cuando los gentiles, quiere decir las personas que no tienen acceso a la palabra de Dios, que no tienen ley, no conocen la ley de Dios o la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tremendo, ¿no? Dios tiene allí todas las conciencias de los hombres, y la misma conciencia de los hombres los va a delatar culpables delante de Dios, quien es justo, santo y perfecto. ¿Quién podrá pararse firme ante un Dios santo, justo y perfecto? Nadie. Nadie. Entonces todos tenemos esa conciencia. Esa es entonces la primera dinámica que Dios utiliza para que el hombre quede inexcusable ante el justo, santo y perfecto juicio de Dios. Veamos ahora la segunda dinámica que Dios utiliza para traer la gente hacia sí mismo. La primera es que la conciencia. Quizá usted me diría: pastor, si la persona es ciega de nacimiento, entonces tiene la conciencia. ¿La conciencia le qué? ¿Le acusa o le defiende sus razonamientos? Es inexcusable la persona que es ciega porque no requiere ver para saber que Dios existe. La conciencia ya le lleva testimonio de que hay un Dios santo, justo y perfecto. Usted se puede ir a cualquier tribu remota en donde nunca le ha llegado la palabra de Dios y tienen una ley, aunque no como la de Moisés, ¿verdad? Pero tienen una ley muy parecida en cierto sentido. Allí usted va a ver que la gente, cuando mata el uno al otro, hay como un sistema judicial en donde ellos hacen venganza. Saben que el matar es malo. Saben que mentir es malo, aunque nunca han tenido el acceso a la palabra de Dios. Entonces, ese es un testimonio interno. Ahora pasemos entonces a la segunda dinámica que Dios usa para traer personas hacia sí mismo, y es la creación. Si la conciencia nos habla del testimonio interno del hombre, la creación nos habla del testimonio externo de Dios. La revelación general de Dios. Esta es la prueba del diseño. La prueba del diseño. Detrás de un diseño inteligente de la creación, hay un diseñador inteligente. Nada sale de la nada. Dios es el que creó todo cuanto existe. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios. Entonces vemos Dios es la causa. Y nos dice allí que Él creó tanto el tiempo como la materia y como el espacio. En el principio nos habla del tiempo. Creó Dios los cielos, nos habla del espacio. Y la tierra nos habla de la materia. Y luego nos dice ahí también en Génesis capítulo 1 que Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Ahí está la energía. Ahí están los 4 elementos claros para que exista el mundo físico. Detrás de un diseño inteligente hay un diseñador inteligente. También cuando usted ve el ADN, usted
Usted puede ver claramente la información de una manera micro. Si la creación es macro, en el ADN toda la información genética de todos nosotros está de una manera impresionante. Es como un universo ahí mismo. Detrás de la información tiene que haber inteligencia. Y si hay inteligencia, tiene que haber un ser inteligente supremo, y ese es Dios. Dios ha diseñado al mundo para que la creación dé testimonio de día y de noche que Él existe. Miren lo que dice Salmo 19:1. Nos dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaras que sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ese es Salmo 19 del 1 al 4. Entonces usted ve claramente que Dios no está en silencio. Dios emite a través de su creación su divino poder. Sus atributos son claramente vistos por medio de la creación de las cosas hechas. Miren lo que dice Salmo 97:6. Salmo 97:6 nos dice: los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. La creación declara claramente que Dios es justo. Declara sus atributos divinos. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por los hombres por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Nadie nace siendo ateo en el mundo. Nadie. Cuando una persona llega y le dice a usted que es ateo o agnóstico, la diferencia es que el ateo dice Dios no existe. El agnóstico dice puede existir, pero no lo podemos comprobar. Cuando una persona llega a usted y le dice que es ateo o agnóstico, hágale dos preguntas. La primera, pregúntale: ¿desde cuándo se volvió ateo o agnóstico? Y la segunda, pregúntale ¿por qué? Y usted siempre va a tener una respuesta moral al respecto. Y siempre va a tener un día en donde la persona decidió volverse atea o agnóstica. Nadie nace agnóstico, nadie nace ateo, nadie nace homosexual. Todos tuvieron un día en donde se volvieron o escogieron o creer así o ese estilo de vida. Y también cuando le pregunta por qué, usted se va a dar cuenta que hay una razón moral detrás de todo eso. O están viviendo una vida que no les es conveniente creer en Dios. O les pasó algo que en lugar de acercarse a Dios, se alejaron de Él. Algunas personas dicen: si Dios es bueno, ¿por qué se llevó a mi madre que era fiel en la iglesia con un cáncer? Yo he escuchado gente que ahí, a partir de situaciones similares, decidieron volverse ateas. Nadie nace siendo ateo. ¿Por qué? Porque Dios ha creado en el hombre, por medio de ¿qué? De la conciencia, y por medio de su creación ha dado testimonio de su existencia. La creación muestra la naturaleza divina de Dios y su poder eterno con tanta claridad que todas las personas quedan sin excusa. Imagínense cuando usted ve la creación, cuando ve el sol, que no está ni muy cerca a la tierra como para que nos quememos, ni muy lejos como para que nos enfriemos y no haya la vida. O la luna, que no está tan cerca como para que, si está muy cerca, imagínense, el oleaje de los mares sería tan grande que no habría masa continental. Pero si estuviera muy lejos, no habría ni siquiera mareas. Dios lo hizo todo a su tiempo y lo hizo perfecto. Si la humanidad respondiera a estas revelaciones naturales de Dios, Dios respondería a ella. Pero el problema es
que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hechos 17, el 25 al 27. Vemos una referencia clara en donde los filósofos griegos, algunos de ellos eran estoicos y otros eran epicúreos. Los estoicos pensaban de que tenían que apartarse del mundo para vivir una vida de ascetismo, de duro trato del cuerpo. Mientras los otros decían, no, tú todo lo que tienes delante de tus narices es todo lo que vas a vivir. Vive el hoy. ¿Qué decían los epicúreos? No hay resurrección, no hay juicio. Entonces ellos decían, la comida para el vientre y el vientre para la comida. Era un dicho en la ciudad de Corintio que significaba el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. ¿No es así como se vive hoy en día, hermanos? Así vive la gente, como si no hubiera juicio, como si no hubiera resurrección. ¿Y qué hace Pablo en Hechos 17, 25 al 27? Les dice así, le habla acerca del Dios no conocido que ellos tenían allí, y Pablo les dice a ellos que de una sola sangre hizo todos los seres humanos. Y miren lo que dice allí en Hechos 17, el 25 al 27. Le dice que el Dios del cielo ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es el creador. Y de una sangre, hablando de la sangre de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir cuánto tiempo van a vivir en la tierra. ¿Cuál es el objetivo? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que algunos allí, al escuchar el mensaje de Pablo, creyeron. Uno entre ellos, Damaris, y otro era el Areopagita. Pero la gran mayoría dijeron, ya te oiremos después. Y algunos se reían de él. Esto no quiere decir que porque una persona es sincera en su religión, Dios le salvará. El universalismo es una enseñanza no bíblica. No es bíblica. Tenemos que tener cuenta con eso, porque Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo soy uno de los caminos, dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nadie puede venir al Padre sino por Él. El universalismo dice que no importa en qué religión usted esté, usted va para Dios. Sea por el Islam, sea por el budismo, sea cualquier creencia que usted tenga, va para Dios. Pero no es cierto, hermanos. Eso es negar el sacrificio de Cristo. Eso es negar que el hombre es pecador. Eso es negar la naturaleza caída del hombre, y eso es negar la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió por el pecado de toda la humanidad, porque la humanidad estaba sin remedio. Dios dio los 10 mandamientos para mostrar a todas las personas su pecaminosidad y su necesidad de salvación. Ya hemos visto 2 de las dinámicas que Dios usa para traer a la gente hacia sí mismo. La primera, la conciencia o interna. La segunda, la creación o externa. Y ahora vemos la ley de Dios. La ley, la tercera dinámica. Dios dio estos 10 mandamientos para mostrar a todas las personas su pecaminosidad y su necesidad de salvación. Usted ha visto hoy en día los folletos que se utilizan en las iglesias para evangelizar, ¿verdad? Y lo primero que le dicen ahí, Dios te ama. Es verdad que Dios es amor, pero el amor de Dios incondicional es despreciado a no ser que las personas sepan primero cuál es su condición, cuál es su problema. ¿Usted qué le gustaría cuando va donde el médico, si usted tiene un dolor de cabeza tremendo y le hacen una escanografía, un examen? ¿Usted qué quiere saber del médico primero?
¿Cuál es la noticia, verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes de que le venga a decir otras cosas, ¿verdad? ¿Cuánto más las almas de las personas? Las personas tienen que saber en el estado precario en que están. Porque de otra manera, entonces, de balde murió Cristo. Mire lo que dice la palabra en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí está el propósito, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley no te puede salvar. La ley muestra el carácter santo, justo y perfecto de Dios. Que Dios es inalcanzable por las obras humanas. A no ser que Dios haga algo por nosotros, todos nos perdemos. ¿Se acuerda cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí? Nadie se podía aproximar a ese monte, ni estar cerca porque moría irremisiblemente, fuera hombre o bestia. ¿Por qué? Porque Dios es santo, tenía que mostrar que su carácter era diferente a los dioses de los cananeos, a los dioses de los egipcios. Recto es Dios, los 10 mandamientos. Haga este experimento con una persona que sea atea o agnóstica, o lo que sea, con cualquier persona, y dígale esta pregunta: dígame algo torcido o incorrecto de los 10 mandamientos. Sabemos que mandamientos hay muchos, más de 10, pero lo podemos resumir en 10. Toda boca se queda cerrada, hermanos. No hay quien diga, no, eso está torcido. ¿Por qué será? Porque es el carácter justo, santo y perfecto de Dios. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley le dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hebreos 7:19 nos dice, pues nada perfeccionó o hizo perfecto la ley. ¿Por qué? No había quien la cumpliere. Y no hay hombre que la pueda cumplir en perfección. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7:19. ¿Y cuál es esa esperanza? El Evangelio de Cristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Él sí cumplió sus propios mandamientos. Hasta que las personas no sepan cuál es el problema que tienen delante de Dios, no van a apreciar la cruz de Cristo. El uso correcto de la ley es una dinámica que Dios usa para traer a la gente hacia Cristo para la salvación. 1 Timoteo 1, del 8 al 10, que nos dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, quiere decir para evangelizar al inconverso. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo o para el que es creyente, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, la ley fue dada para que el hombre vea su condición pecaminosa, para que el hombre vea que es imposible salvarse a sí mismo. Ninguna obra que el hombre pueda hacer puede alcanzar la justicia y la perfección de Dios. Y dígame, respóndame esta pregunta, hermanos. ¿Podrá el hombre con sus buenas obras remediar el problema del pecado que ya ha cometido? No. El pecado que ya hemos cometido ya demanda juicio y justicia. Paga, demanda muerte. En el jardín del Edén el Señor le dijo, si comieren del fruto ciertamente morirán. Por eso entró la muerte al mundo. Hay consecuencia. Es como si usted fuera donde un juez y lo cogieron usted con cámaras y testigos y todo, robando a una señora, golpeándola, y usted llega ante el juez y usted dice, sí, soy culpable, ahí está el video, ahí están los testigos. Pero entonces usted como persona le dice al juez, pero yo le prometo de todo corazón que jamás lo vuelvo a hacer. Yo me voy a portar de aquí en adelante excelente persona ciudadana, voy a hacer buenas obras, le voy a dar a los pobres, voy a ser un hombre de gran caridad.
¿Ustedes creen que si ese juez sí es justo, lo dejaría ir? En ninguna manera. ¿Cuánto más Dios? Cuando Él dice, el alma que pecare, esa morirá. Dios es santo, justo y perfecto. Entonces, imagínense, el uso correcto de la ley es una dinámica que Dios usa para traer a la gente hacia Cristo, para la salvación. La ley fue dada para dejar al mundo entero culpable y responsable delante de Dios. Si tú no le muestras la ley mosaica a las personas, nunca se van a sentir culpables ni responsables delante de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué atractivo tiene la cruz de Cristo? Nada. Pero si tú la usas legítimamente la ley, las personas se van a ver como Dios las ve. Todo el mundo se mide con su propio estándar de justicia, pensando que Dios va a usar mi propio estándar de justicia para juzgar el mundo entero. No, Él va a juzgar al mundo entero por su justicia, su ley mosaica. La otra vez un señor me dijo, no, hermano, yo creo que yo soy fiel a mi esposa y yo no cometo adulterio ni nada de eso. Y yo le dije, ¿estás seguro? Y me dice, sí, seguro. Y dice, vámonos al sermón del monte a ver si estás bien con Dios. Porque Dios no solamente mira lo que está afuera del hombre, Él mira lo que está adentro. Dice que del corazón salen que las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, todo sale del corazón del hombre. Y lo llevé allí a Mateo cuando dice la palabra de Dios allí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio o fornicación, es el mismo griego, ¿no? Pero yo os digo, dice el Señor, si alguno codiciase a una mujer o un hombre, en su corazón ya cometió adulterio o fornicación con ella. ¿Sí ve? El problema está en la condición del hombre. No importa si usted ni siquiera la mujer se dio cuenta, pero usted la codició, ya cometiste adulterio en el corazón, eres un adúltero. O estás codiciando el coche del otro por allí, lo codicia, pero él no sabe, ¿verdad? Ya eres un codicioso. Y si no lo admites, eres un mentiroso. ¿Sí ve? Entonces, la verdad es que todos quedamos ante el juicio de Dios, culpables. Y si las personas no se sienten culpables, no van a tener aprecio por la obra de Cristo en la cruz. Romanos 3, 19 al 20 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, o por el tratar de ser bueno, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tu obra nunca será perfecta para ser aceptada por Dios, por muy buena que parezca delante de los hombres. Mira lo que dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué le muestras la ley tú al incrédulo? Para que vea la pecaminosidad de su propio pecado, que se mire con el estándar perfecto de Dios, que se mida con Dios, no con sí mismo. Siempre va a tener uno que es peor que él, ¿verdad? Y que me dice con el estándar de Dios. La ley sirve como un maestro escolar o tutor para llevar a una persona a Cristo. Gálatas 3 del 23 al 26 nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estos éramos nosotros antes de que viniera la fe en Jesucristo, antes de que fuéramos salvos. Estábamos confinados o atrapados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, la fe en Jesucristo, la salvación. De manera que la ley ha sido como un ayo o un tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo o bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vemos claramente que la ley sirve como un maestro escolar o tutor para llevar a la persona a la necesidad de Cristo. Hermanos, ahí vamos a parar esta primera parte. ¿Acerca de qué? Acerca de entendiendo las dinámicas del Evangelio. ¿Cuáles hemos visto hasta ahora? Hemos visto 3 de ellas.
Y lo invito a que vuelva por la noche para que veamos la segunda parte de esta sección, que es bien importante. Vamos a ver otras 5 más de ellas, son 8 en total, que son las dinámicas del Evangelio, de cómo Dios está trayendo a las personas hacia sí mismo. Hemos aprendido, hermanos, que antes de que usted salga a evangelizar, Dios está trabajando en el corazón de las personas. ¿Cómo? A través de la conciencia, la primera dinámica. La segunda dinámica, a través de la creación. La tercera dinámica, a través de la ley mosaica. Aquellos que así sean católicos o sean personas que medio han escuchado un poquito acerca de la Biblia, ya están bajo la ley mosaica. Y vamos a ver después entonces las otras dinámicas. Estas 3 primeras dinámicas, junto con la obra del Espíritu Santo, que es la próxima que vamos a ver, dejan al mundo convictos de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo bueno es que Dios no nos deja ahí solamente en esas primeras 4 dinámicas y la cuarta que la vamos a ver ahorita en la noche, sino que después nos trae las buenas noticias. O sea, que no se pierdan las próximas dinámicas que vamos a ver. Pongámonos de pie, por favor. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo acerca de 8 dinámicas que tú utilizas para traer las personas hacia ti mismo. Gracias, Padre, porque a través de esta dinámica que estamos aprendiendo en esta primera parte, nos damos cuenta de que el hombre es inexcusable ante el justo juicio de Dios. Que no importa la persona tenga o no una Biblia, haya escuchado de ella o no, tiene una conciencia. Tiene la creación que lleva el testimonio de tu mano. Tiene también muchas personas, sobre todo en las ciudades, la ley mosaica que les acusa de pecado junto con la conciencia. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a mostrar la Biblia cuando evangelizamos. Podamos mostrarle a las personas su condición pecaminosa, mostrándoles el carácter de Dios por medio de la ley mosaica, para que ellos no se midan a sí mismos con su propia justicia defectuosa, sino que se midan con el verdadero estándar por el cual serán juzgados, que es el estándar de Cristo, que es la ley mosaica, para que ellos entonces vean la necesidad y nos digan, entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Y entonces el precioso evangelio de Cristo pueda ser predicado, pueda ser añorado, pueda ser glorificado, mostrando que, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió al mundo a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a todos aquellos quienes estaban bajo la ley. Padre, para que todo el mundo vea que cuando tú fuiste levantado de la tierra hace 2000 años, tú estabas cargando el juicio recto y justo que todos nuestros pecados merecían. Y que tú fuiste el único que pudiste cumplir la ley mosaica desde el nacimiento como hombre hasta tu muerte, resurrección y ascensión al cielo. Por eso no hay otro que pueda complacer a Dios al Padre sino el Hijo Jesucristo. Tú se lo dijiste en el Jordán: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y también en la transfiguración. Y cuando tú dijiste consumado es en la cruz, es porque realmente pagaste el juicio de toda la humanidad. Gran terremoto hubo, Señor, durante tu crucifixión. Tanto que un romano dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque se dio cuenta que durante esas horas de oscuridad que hubo sobre el mundo, Dios el Hijo estaba cargando la maldición que trajo el pecado del hombre sobre la tierra. Y gracias, Señor, que después de la oscuridad vino la resurrección de Cristo y la esperanza de la vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, yo te pido, si hay una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo hoy, que hoy se dé cuenta que Cristo ya pagó por todos sus pecados.
y que el perdón es para los culpables, y que crea de todo corazón que Cristo ya pagó por él o por ella, y que cuando dijo consumado es, quiere decir toda deuda ha sido pagada, y que poniendo su fe en la resurrección de Cristo, dice la palabra de Dios que tiene vida eterna. Padre, yo te pido que tú nos ayudes y también que nos bendigas para en la noche poder estudiar las otras 5 dinámicas acerca de cómo tú traes las personas hacia ti mismo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.